¿Soy latina o soy hispanoamericana? ¿Cuba fue una provincia española o fue una colonia española realmente? Hacer entender que para mí España es solamente Madrid y Barcelona. Los habitantes de Cuba no gozaban con los mismos derechos de los habitantes de la península española como tal. ¿Cómo hacen los marroquíes para cobrar todos y tanto en España? Como inmigrante legal en este país sí me molesta un poco que... Hola, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Natalie, para los que no me conocen, una chica cubana viviendo en España desde hace ya casi 3 años. Qué alegría volver por aquí, estuve bastante perdida. La verdad, llegó un momento en el cual no me apetecía crear contenido para YouTube, no me sentía muy motivada. En estos momentos me emociona mucho retomar el canal. Muchos de ustedes, por suerte, me han escrito por los mensajes de Instagram preguntándome que cuándo volvían mis vídeos, que los extrañaba mucho, y la verdad fue algo que nunca me imaginé, pero sí recibí varios mensajitos de ustedes. Estuve pensando qué vídeo podía hacer para retomar el canal de una manera enlazándolo a lo que ya hemos hablado anteriormente aquí, y me puse a revisar un poco el canal después de como 6 meses sin entrar a él, y me encontré con unos cuantos comentarios de los vídeos anteriores. Los que me sigan desde hace tiempo saben que en algunos tuvimos unos cuantos debates con el tema de Cuba y España, las diferencias, las similitudes, y bueno, me pareció bastante interesante no dejar estos comentarios en el aire, porque antes yo respondía muchísimos, pero claro, como estuve inactiva, esos comentarios se quedaron sin responder, y me pareció súper interesante comenzar haciendo un vídeo reaccionando y respondiendo a estos comentarios. Espero que se lo disfruten mucho y que me dejen sus opiniones también en los comentarios. Yo obviamente voy a dar todas las respuestas desde mi conocimiento, desde mi experiencia y desde mi criterio personal. Aquí cada uno es libre de pensar lo que quiera y, por supuesto, en este caso estoy dando mi opinión. Comencemos. Vamos con el primer comentario. Si me ven mirando para abajo es porque aquí tengo la laptop para poder ir leyendo los comentarios. La prestación de desempleo no es una ayuda, es un derecho laboral que se adquiere trabajando y cotizando. Ese dinero no proviene del Estado, sino de las cotizaciones de los trabajadores. O sea, los trabajadores activos pagamos todos los meses de nuestras nóminas una cantidad que sirve para pagar el paro a los trabajadores que se han quedado sin empleo, y así cuando te quedas en el paro tienes derecho a cobrar tu prestación. Con la jubilación pasa algo parecido. Con las cotizaciones de la SS, supongo que se refiere a Seguridad Social, se pagan hoy las jubilaciones y hoy cotizamos, adquirimos el derecho a recibir la jubilación el día de mañana de los cotizantes de entonces. Y lo mismo con las bajas por enfermedad, maternidad o accidente laboral. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la persona que se tomó el tiempo de dar esta explicación. Esta persona está hablando de el vídeo donde yo hablé sobre las cosas que me impresionaron de España al llegar como cubana y venir de un país diferente, y yo hablé que una de las cosas que me impresionó fue el tema del paro, que eso, por ejemplo, en mi país que yo conozca no existe, aclarando a lo que yo dije que este dinero no es una ayuda que da el gobierno, es algo que simplemente tú en tu tiempo de trabajo has ido cotizando, lo has ido acumulando y te lo descuentan de tu nómina, y es como un resguardo que tú tienes ahí en caso de que te echen en algún momento del trabajo. Yo de hecho en mi vídeo lo pongo por acá, yo en ningún momento dije que fuera una ayuda, yo dije que eso se lo gana uno mismo, el sueldo que tienes acumulado de lo que se te descuenta de tu nómina mensualmente. Por acá tenemos otra pregunta muy relacionada con la anterior y aprovecho para decirla porque así no repetimos lo mismo con lo mismo. Sí, pero lo que te quita del sueldo te lo quita el Estado en impuestos, lo que te paga el empresario sin los 30. Entiendo que se está refiriendo a lo mismo que hemos hablado hasta ahora. No sé si hayan personas que no estén de acuerdo con esto. Es verdad que si lo ves de una manera económica a corto plazo, te están quitando dinero de tu sueldo, estás cobrando un poco menos mensualmente, pero si lo ves de una manera a largo plazo, uno nunca sabe las vueltas que da la vida, y pues yo lo veo bien, la verdad, porque al final es un dinero que tienes ahí acumulado. Pero lo que dice aquí de que lo que te paga el empresario son los 30 o sin los 30, no sé a qué se refiere, la verdad. No, si alguien entiende a lo que se está refiriendo esta persona en este comentario, que me diga. A lo mejor es algo que conozco, pero en la forma en que lo redactó, la verdad que no lo entiendo. Continuamos con la próxima. Centavos no existen en España. Muchas gracias por la rectificación. Yo siempre digo que en este canal estamos abiertos a cualquier crítica constructiva, siempre que sea constructiva, y las que no, pues no pasa nada, yo las ignoro totalmente. Pero sí, en este momento que yo hice este vídeo, yo llevaba muy poco tiempo en España y todavía decía centavos como se dice en mi país, pero aquí ya sé que se dice céntimos. Otro donde me rectifican.
Aquí no hay florerías, hay floristería. Vale, gracias por la aclaración nuevamente. La verdad que le digo florería, o sea, aquí se podrá decir floristería, pero bueno, es como que tú, como español, por ejemplo, que me puedes estar viendo, tú digas floristería y tú te vayas a mi país, tú vas a seguir diciendo floristería, tú no vas a decir florería porque en mi país se diga florería, porque creo que es una palabra que se entiende perfectamente. Ahora, si fuera otra palabra que se dice totalmente diferente, que tiene totalmente una estructura diferente, pues entiendo que tengas que cambiar para que las personas te entiendan, pero yo sinceramente de florería a floristería creo que se entiende perfectamente también, pero de todos modos muchas gracias por el dato. Bueno, a ver, he tenido muchos comentarios de este tipo en mis vídeos anteriores explicándome o tratando de hacerme entender lo mismo. Yo ahora se los voy a leer. Hispanos, somos hispanos. Yo soy hispano desde el Imperio Romano. Latino, explica qué es ser latino, cuál es el idioma latino, de dónde viene. Este es uno de ellos. Voy a dar la misma respuesta para todos, ya que hice una mini investigación porque también me hicieron dudar a mí de tantos comentarios parecidos que habían. Primero que nada, yo no soy historiadora, yo estudié la historia que me dieron en mi país. Entonces, ¿qué hice? Porque a mí me gusta cuando doy una respuesta informarme bien al respecto, no hablar por hablar ni responder por responder. Investigué en fuentes oficiales, hice un mini resumen de ir debatiendo al respecto, respondiendo a esta pregunta. Para que lo sepan, las fuentes oficiales que consulté fueron la Real Academia Española, la UNESCO y el Instituto Cervantes. Vaya, para que ni me digan que es una fuente cubana ni nada de eso, no, todos fuentes oficiales de aquí de España, en el país donde me encuentro viviendo actualmente. Entonces, les leo. No es del todo correcto decir que el término latino sea inadecuado. El concepto moderno de Latinoamérica proviene de la influencia de Francia en el siglo XIV. Esto me lo dijeron también en un comentario cuando se popularizó la expresión Amérique latine para referirse a los países de América cuyas lenguas derivaban del latín, las cuales eran español, portugués y francés. Ahora, definiciones reales de estas fuentes que les acabo de mencionar. Hispanoamericano. Número 1. Se refiere específicamente a los países de América que fueron colonia de España y hablan español. Iberoamericano. Incluye tanto a los países hispanoamericanos como a Brasil, de lengua portugués, por su vínculo con la península ibérica. Y ahora, latinoamericano. El término del que estamos hablando es un término más amplio que engloba a los países de habla española, portuguesa y francesa de América. Es cierto que en América nunca se habló latín como lengua nativa. El término latino se usa por el origen latino romance de las lenguas oficiales derivadas del latín vulgar. O sea que el latín vulgar que se hablaba antes en los países de aquí de Europa, de este se derivó lo que se conoce hoy en día como el término latino romance, o sea, la lengua latina romance. En conclusión, sí es correcto decir que una persona de América Central o América del Sur es latina, siempre que provenga de un país cuya lengua oficial sea de origen latino, español, portugués o francés. ¿De dónde viene el español nuestro? Por supuesto, de España. O sea que nuestra lengua actual, que no es el castellano, es el español, proviene de un país, o sea, España, cuya lengua sea de origen oficial latino. La Real Academia Española define al latinoamericano como natural de América Latina o relativo a ella. Y América Latina es el conjunto de países del continente americano donde hablan lenguas derivadas del latín. La UNESCO también usa el término América Latina y el Caribe para referirse oficialmente a esta región geográfica y cultural. Esto incluye a los países de América del Sur, América Central y algunas islas del Caribe como mi queridísima Cuba, Haití y República Dominicana. Por acá tenemos otro comentario que me dice: España es muchísimo más que Madrid y Barcelona. No sé ahora mismo en qué vídeo exactamente fue que me hicieron este comentario. Supongo que haya sido en algún vídeo que yo estaba hablando de temas de oportunidad laboral o algo así en España. Para nada, en ningún momento quiero hacer entender que para mí España es solamente Madrid y Barcelona. Por supuesto que no. Si quizás en algún momento me refería a eso es porque bajo mi experiencia personal, ya después de casi 3 años viviendo aquí en España y conociendo también a españoles que no son de Madrid ni Barcelona, pero han venido a estas ciudades a trabajar, emigran por así decirlo, o se mudan a estas ciudades, porque sí es verdad que por lo que he podido ver, Madrid y Barcelona es como decir la
grandes capitales de España en cuanto a lo que se refiere a oportunidades, tanto de estudios como de trabajo, donde se encuentran la mayoría de las grandes empresas del país. Y repito, todo esto bajo mi experiencia personal. No obstante, para nada pienso que España es solamente Madrid y Barcelona, y lo dice una persona que ha viajado, y me gusta muchísimo conocer el país donde estoy viviendo y he estado en muchas ciudades que me han encantado. Te lo dice una persona que ha estado en Segovia, en Toledo, he estado en Alicante, en Benidorm, en Denia, en Javia, Valencia, Galicia, Mallorca, que es uno de los sitios que más me gustan porque me recuerdan mucho a mi país, y he estado unas cuantas veces en Mallorca ya, Málaga, Cáceres, he estado en Barcelona varias veces porque tengo familia allí, y no solamente lo que viene siendo Barcelona, sino Cataluña en general. He estado en Mataró, he estado en Badalona, he estado en Sitges, en la Costa Brava, luego he estado en Lleida, he estado en la zona del Valle de Arán, en la zona también de los Pirineos, en Bellpuig, no sé si se pronuncia así, he estado en Biela o en Viella. Quizás una persona que no haya viajado mucho pues se piensa eso, pero en mi caso no es para nada así, y pretendo seguir descubriendo muchísimas otras ciudades y regiones de España. Vamos a ver, Bonica. Cuba fue hasta no hace mucho una provincia de España, y los cubanos eran españoles, como la inmensa mayoría de sus nombres y apellidos indican. Ningún cubano es considerado extranjero en España. Cuba cayó en la trampa de la independencia y se convirtió en la ramera de Estados Unidos y los Castro. Tenéis que volver a ser lo que siempre fuisteis, España. Primeramente, muchísimas gracias de verdad a todos estos españoles que a los cubanos hoy en día todavía nos siguen considerando españoles, o no nos ven tanto como quizás extranjeros aquí. La mayoría de las personas que hacen esto son personas que realmente conocen un poco más de la historia, de lo que fue Cuba en su momento, de lo que representaba para Cuba España y de lo que representaba para España Cuba. Pues la verdad es bonito que este tipo de cosas no se olviden, porque al final viene de nuestras raíces. También hay otro parecido que dice: Cuba no fue colonia española, Cuba fue España. Para responder este comentario, como ya les dije, agradezco mucho ese amor entre cubanos y españoles, pero sí es verdad, tuve que hacer un poco de investigación al respecto, porque lo que a mí me habían enseñado en la escuela no era exactamente esta historia que se conoce un poco aquí, de que Cuba fue provincia española y listo. Hay un poquito más que esto, es un poquito más complejo. Voy a leer el resumen que igual les hice porque ya les digo, es mucha información, entonces pues tengo que hacerme un resumen. Primero les digo cuáles son las fuentes oficiales que utilicé, las anoté por acá. En la Biblioteca Nacional de España, donde hay documentos históricos sobre la Cuba colonial, la Real Academia de la Historia de España y el Instituto de Historia de Cuba. Tenemos un mix entre documentos oficiales españoles y cubanos para que no haya ningún enfrentamiento, por así decirlo. Históricamente es un hecho documentado que Cuba fue una colonia de España. Desde 1492 hasta 1898 estuvo bajo dominio colonial español, y aunque en 1821 se le otorgó el estatus de provincia de ultramar, eso no eliminó su condición colonial en la práctica. Llamarla provincia fue una figura administrativa tardía, pero no significó integración política plena, como las provincias, por ejemplo, dentro de la península española realmente. Entonces les voy a poner tres ejemplos con algunos hechos históricos que pasaron que lo demuestran. El primero de ellos es la falta de representación política plena, ya que aunque en teoría los territorios de ultramar españoles eran provincias, los cubanos no tenían ni derechos políticos plenos en las Cortes españolas. Esto se demuestra, por ejemplo, con que durante las Cortes de Cádiz de 1812 solo unos pocos delegados de Cuba fueron elegidos, y en la práctica realmente no tenían ninguna influencia real. Y entre 1837 y 1878 Cuba no tuvo representación parlamentaria en las Cortes. Esto fue decidido por las autoridades españolas al considerar que la isla estaba en estado de excepción debido a la esclavitud y las tensiones internas. Segundo ejemplo es que la administración y las decisiones realmente importantes del país estaban controladas por la metrópoli española, específicamente desde Madrid. Por ejemplo, el capitán general, que era la máxima autoridad en Cuba, era designado en Madrid y tenía poderes civiles y militares amplísimos. También las decisiones económicas como impuestos, entre ellos el comercio exterior y la producción azucarera de aquel momento, se tomaban en España, y Cuba no tenía autonomía económica ni legislativa para ello. Y además no existían gobiernos locales con una verdadera autoridad real, ya que las autoridades cubanas estaban subordinadas a la metrópoli. Pasamos al tercer ejemplo y último, que es la desigualdad jurídica que existía en Cuba y social, sobre todo, que esta
es la que realmente en mi caso me lo demuestra un poquito más. Los habitantes de Cuba no gozaban con los mismos derechos de los habitantes de la península española como tal. Ejemplos de ellos es que la esclavitud se mantuvo en Cuba hasta 1886, mucho después de su abolición en la mayoría del Imperio Español. Y la Constitución española no se aplicaba plenamente en Cuba, sino que se gobernaba por decretos especiales, muy específicos para Cuba. En conclusión, creo que con todos estos ejemplos que les he puesto está más que demostrado que Cuba no fue solamente una provincia española, sino fue una colonia española. Con esto quiero aclarar que para nada en Cuba se tiene el sentimiento de un poco de rabia o de reclamar absolutamente nada a los españoles hoy en día, ya que esto fueron decisiones tomadas por los gobiernos en aquellos momentos. Estamos hablando de hace unos cuantos siglos atrás, y por supuesto los cubanos con los españoles sentimos justamente eso mismo que ustedes me comentaban. Somos como hermanos, muchos de nosotros tenemos familiares españoles, venimos de españoles. Muchísimas gracias de verdad también a los españoles por sentir esa magia especial con los cubanos. No todos, porque hay algunos que no conocen la historia o no se sienten identificados con esto. Es algo normal, como todo en la vida. Bueno, por acá tenemos otro que dice: Cuba y España muy diferente, ves al oculista, Cuba fue casi 500 años provincia de España y dices que es diferente Andalucía. Bueno, primero que nada, esta persona que aprenda un poquito a redactar y luego que aprenda un poquito de ortografía, porque ves, creo que se refiere a B, que se escribe con V y sin S, o sea, sin terminar en S, ve al oculista. Pero pues eso, ya acabo de hablar de esto al respecto. Y bueno, tengo por acá otro comentario para finalizar ya. ¿Cómo hacen los marroquíes para cobrar todos y tanto en España? Encima les pagan por cada mujer y algunos tienen hasta 5. Incluso algunos viven en Marruecos cobrando de España más que propios españoles. Esto es increíble e injusto. Primeramente, me parece que ha quedado bien claro en todos mis vídeos anteriores y en este también, soy cubana, no soy marroquí. Creo que un país tiene diferentes leyes para extranjeros en dependencia de la nacionalidad que sean. En mi caso yo soy cubana, no tengo absolutamente nada que ver con los marroquíes. No sé a qué viene este comentario realmente en mi canal, no dirigido a la persona que tiene que dirigirse, porque no soy marroquí. Sí es verdad que como cualquier persona tengo mi criterio al respecto de lo que me estás comentando. No conozco información oficial al respecto, pero lo que he visto en publicaciones, en las redes sociales, es que muchos de los marroquíes que vienen aquí, ya sea de manera legal o ilegal en su mayoría, el gobierno les da ciertas ayudas y tal, lo cual a mí sinceramente, yo no soy española, nacida en España, como ya bien hemos hablado, pero sí como inmigrante legal en este país sí me molesta un poco que ya ustedes vieron todas las trabas que nos ponen a nosotros para venir a superarnos, porque yo por ejemplo hablo por mí y por muchas amistades que tengo que han venido aquí a España, como mismo pueden irse a otro país o como mismo ustedes españoles pueden irse a otro país a superarse, que es a lo que venimos nosotros aquí, o por lo menos yo y muchas personas que conozco, venimos a estudiar, venimos a trabajar. En mi caso yo terminé ya el máster, como les decía, que vine a hacer, ahora también estoy trabajando en el mismo sector de mi carrera, y sí es verdad que muchas veces nos ponen muchas trabas, tenemos que demostrar muchas cosas de solvencia económica, muchos documentos, etcétera, etcétera, análisis médicos para poder entrar aquí de manera legal, con lo cual sí que me molesta un poco personalmente que a este tipo de personas que vienen de manera ilegal les pongan todas estas facilidades. Realmente no entiendo el motivo ni la razón. Hasta aquí han llegado los comentarios, tengo muchísimos más, perdónenme si en algún momento me han hecho un comentario y no les he podido responder. Llevo muchos meses sin entrar al canal y obviamente me he encontrado con una lista bastante extensa. Si les gustó la dinámica, déjenme saber. Puedo estar haciendo una serie de este tipo de vídeos porque la verdad me parece interesante reaccionar a este tipo de comentarios de los cuales podemos hablar, podemos investigar y nutrirnos un poquito de información y de historia todos juntos, porque la verdad, si no me hubieran hecho estos comentarios yo no hubiera investigado para nada al respecto. Recuerden por favor que estoy retomando el canal de YouTube, entonces déjenme todo su apoyo, déjenme un like, suscríbanse los que no están suscritos, déjenme un comentario, si puede ser de más de 3 palabras, mejor, que así me ayuda con el algoritmo de YouTube para que YouTube recomiende mi contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, a ver qué se me ocurre para hacer, porque estoy volviendo a la práctica. Nos vemos. Chao. Entonces, aquí cada uno yo hicimos tal cosa, pero uy. Está.
una abeja, no sé ni qué cosa era eso. Me parece un poco desubicado